Listo, ya debe estar grabando. Bueno, entonces les deseo a todos buenas tardes. Hoy les vengo a compartir algo de lo que hacemos en la práctica en Corfi Colombiana con el CAPM para que vean que esto no simplemente es un modelo que está en la nube y que es una vaina más teórica, sino que esto realmente tiene aplicaciones prácticas. Entonces voy a compartirles esta pantalla con una pequeña presentación que estuve haciendo para el tema. Entonces, quiero empezar con lo siguiente y es que no necesariamente el valor financiero de algo es el valor económico de algo, pero partamos del supuesto por un momento de que el valor financiero es posible calcularlo. ¿A qué me refiero con valor financiero? Por ejemplo, vamos a valorar un proyecto, vamos a valorar una empresa e incluso algunos podrían decir que vamos a valorar cuánto va a darnos un programa ecológico o un programa social. ¿Cuál es una de las fuentes principales para hacer esto? Lo que nosotros llamamos los modelos de flujos futuros descontados. Todos estos modelos que ven acá, como el modelo de Gordo, modelo de caja descontado, el modelo de ingreso residual, todos estos modelos nos hablan de lo mismo. Y es, intentemos proyectar hacia futuro una serie de ingresos, de utilidad neta, de flujos, de efectivo, de lo que sea, y traigámoslo a valor presente neto y veamos cuál es ese valor. Uno de nuestros modelos más básicos de los que vimos al principio de la clase, que era este modelo de ahorro-consumo, tiene muy marcada esta idea. Y ustedes lo pueden ver acá. Esto de aquí a la izquierda es el valor presente del consumo y esto, el valor presente del ingreso. ¿Y uno por qué lo llama presente? Porque miren que el futuro está descontado a una tasa de interés, a un costo de oportunidad que viene a ser ese R. Y nosotros decimos en un modelo muy básico, este R sirve bastante, porque lo que uno tiene solamente es el costo de oportunidad de un activo. Yo en este mundo solamente puedo ahorrar en forma de un bono o de alguna cosa que me está pagando R. No tengo ningún otro problema. Este viene a ser mi costo de oportunidad por eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos múltiples tasas de descuento? Cuando hay muchos activos. En ese momento lo que pasa es que empezamos a ver que hay un problema a la hora de definir bien cuál puede ser esa tasa de descuento. Porque entonces incluso se los pongo a ustedes. ¿Cuál es el costo de oportunidad que tienen ustedes como individuos a la hora de descontar el futuro? ¿Cómo lo descontarían? Su costo de oportunidad es la tasa de colocación del crédito de consumo, una tasa de crédito de libre inversión, una recompra de cartera de deudas que ya tengan, va a ser más bien su tasa de descuento intertemporal. ¿Cuál es su costo de oportunidad? Eso es lo que va a empezar a hacer más difícil que se pueda calcular cuál es el costo de oportunidad de cada quien. Y acá es donde vamos a empezar a verlo. Y es que la tasa de descuento empieza a depender es de cada gente. Denme un segundito. Listo. Entonces vamos a empezar con uno de los modelos más usados en la literatura y en la práctica para valorar empresas y proyectos, que es el modelo de flujos de caja descontados. Esto en una banca de inversión se los van a pedir sí o sí, que ustedes lo sepan si quieren trabajar ahí. ¿Y cuál es la idea? El valor esperado de este modelo, de lo que valdría mi proyecto, mi empresa, mi lo que sea, va a ser ¿qué? Que yo estime hacia futuro, hacia el infinito, cuáles van a ser esos flujos de caja y que al final lo traiga a valor presente utilizando una tasa que se llama el WACC, que viene de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital. Y esto lo que va a ser interesante es lo siguiente. Primero que a ustedes les van a pedir, proyécteme el flujo de caja libre de la empresa o del proyecto y proyécteme el WACC. Pero, ¿qué es el WACC?
El WACC es el costo promedio ponderado del capital. ¿Por qué hablamos de costo promedio ponderado? Porque las empresas tienen dos fuentes de financiación en general. Por un lado están la deuda y por el otro está el patrimonio. Si uno tiene una empresa, uno puede ir al banco y pedir un crédito o puede emitir un bono, pero también hay recursos de los accionistas, gente que le puso la plata ahí directamente y dice, vamos a ver cuánto me renta. Que me dicen que están por otro lado. Listo. Qué pena. Entonces, la idea es que el costo del capital de una empresa no solamente es el costo de su deuda, también es el costo de oportunidad del recurso de los accionistas. Si yo, por ejemplo, estoy invirtiendo en Ecopetrol, yo tengo un costo de oportunidad de tener esa plata metida en Ecopetrol, porque yo estoy esperando que Ecopetrol me dé a mí como accionista una rentabilidad. Entonces, el Ecopetrol, a utilizar mi plata, tiene que tomar en cuenta ese costo financiero, que eventualmente uno podría pensar que está expresado en el costo oportunidad del dividendo para el accionista. Entonces, en lo que nos vamos a empezar a enfocar es en esto, en el costo del capital propio, pero lo vamos a ver no desde el punto de vista de la empresa, sino desde el punto de vista del accionista. ¿Cuánto va a pedir el accionista por meterse en una empresa? Y para esto quiero volver un momentico a algo que ya hemos hablado en esta clase, que es el teorema de Modigliani y Miller. Nos dice Modigliani y Miller, hombre, suponga que no hay impuestos, que no hay costos de agencia, que no tengo ese costo de supervisar a mi gerente, a mi manager, que no hay costos de bancarrota, como en Colombia, que es carísimo que uno mande una empresa a insolvencia, que no hay asimetrías de información en el mercado, que el mercado es eficiente en el sentido de que, por ejemplo, yo no puedo hacer un arbitraje o que puedo hacer esa violación de la ley de un solo precio y decir, listo, yo como persona natural voy a pedir prestado una tasa, pero entonces puedo colocar a otra tasa y entonces ahí me puedo hacer un diferencial infinito. No, la tasa a la que me endeudo es la misma para todos, etcétera. Tengamos eso en mente muy fácil. En ese caso, lo que va a pasar es que este WACC de alguna forma va a ser constante. ¿Por qué? Porque es lo que Modigliani y Miller descubrieron como el principio de la irrelevancia de la estructura de capital. ¿Eso qué se traduce? El valor de una empresa no se ve alterado por la forma en la que se financia. Una empresa que esté financiada 100% con patrimonio o 100% con deuda tiene exactamente el mismo valor. Cuando eso salió fue muy poderoso porque la gente decía, a mí no me cuadra. Para mí no es sensato que una empresa que tiene mucha deuda valga lo mismo que una empresa que no tiene nada de deuda. No me va con la razón. Y lo que ellos dijeron es, hombre, esto es como una cantina de leche. Si usted coge una cantina de leche y tiene la leche descremada y la crema, el valor de la cantina de leche no cambia. Es exactamente el mismo valor de la cantina. Entonces lo que decían es, si usted le va metiendo un poquitico más de deuda a la empresa, lo que hace es que la empresa sea más riesgosa. ¿Por qué? Porque el riesgo de impago empieza a aumentar. Como el riesgo de impago empieza a aumentar, entonces los accionistas empiezan a exigirle a la empresa más rentabilidad porque están tomándole más riesgo. Pero entonces, ¿por qué las empresas quisieran tomar deuda en ese caso? Porque la deuda es más barata. La deuda no es tan costosa como el costo del capital propio, como la rentabilidad que debería exigir un accionista. Por eso es que las empresas están siempre tentadas a endeudarse, porque dicen, desde el punto de vista financiero me sale más económico pagar un crédito y pagar las cuotas de un crédito que posiblemente pagar un montón de plata a mis accionistas. Acuérdense, estamos viéndolo desde el punto de vista de la empresa como un ente aparte del accionista. No lo estamos viendo como desde el punto de vista de los dueños de la empresa. Pero entonces, miren que aquí empieza esto. Y es, si yo tengo suficiente deuda o suficiente patrimonio, va a estar siempre todo en equilibrio. Y miren que calcular el costo de la deuda es relativamente sencillo. Eso no tiene un misterio. Si yo quiero calcular el costo de la deuda de Ecopetrol, ¿qué es lo que debería hacer?
me voy a Bloomberg, me voy a una base de datos como Aecon o como otras y miro en cuánto se está negociando la deuda de esa empresa. Y el valor de mercado de esa deuda es lo que es. ¿Por qué? Porque teóricamente una empresa podría recomprar su deuda y ese sería su costo real. Entonces, si yo voy a mercado y miro, listo. Pero, ¿cuál es la rentabilidad que debería exigirle un accionista a una empresa? Eso es un poco más complejo, porque no es tan simple como decir, no, pues es que yo creo que le debería exigir a Ecopetrol 5%, debería exigir a Isagen el 2%, le debería exigir a Alpina el 25%. No es tan trivial, eso no es solamente feeling, eso tiene su pequeño pedazo y ahí es donde va a entrar el modelo del CAPM. Entonces, como ya lo vine diciendo, este CAE, que es el Cost of Equity en inglés, es la rentabilidad que se le debería exigir como accionista a una empresa. Si yo me voy a meter en Ecopetrol, yo debería decirle, Ecopetrol, yo lo mínimo que le debería exigir a usted como rentabilidad por mi dinero es tanto. Ese es mi costo oportunidad del dinero. Mi costo oportunidad de no meterme en deuda, sino meterme directamente como accionista en una empresa particular. ¿Y cómo se calcula esto? Hombre, acá hay muchas formas de hacerlo. Yo prefiero esta metodología de Rosenbaum y Pearl, que es una bastante aceptada, que esto es incluso un libro que se usa bastante en la práctica en la banca de inversión para calcular esto. Y nosotros lo adaptamos en Corfi Colombiana para calcular el CAE de largo plazo a 10 años de una empresa. Y mire que tiene unos componentes que son intuitivos cuando uno los analiza, pero que a primeras no lo es tanto. ¿Qué es lo que uno va a decir? Yo voy a ponerle un precio a cada tipo de riesgo. Entonces, ¿qué es lo mínimo que yo debería exigir? La mínima rentabilidad posible. La tasa libre de riesgo. Si yo me voy directamente y me planteo qué hacer con mi plata, digo, bueno, lo mínimo que me debería rentar es una tasa libre de riesgo, porque si no, pues qué gracia. Segundo, tengo que meterle un valor a invertir en acciones, porque estoy metiéndome en equity. Recuerden que la diferencia entre renta fija y renta variable es que en renta fija a la fija me paga, pero renta variable, vaya usted a saber, usted se vuelve accionista. Cuando uno tiene un bono, sí, obviamente me pueden hacer default, pero si la empresa se quiebra, estoy arriba entre los que les pagan. En general, primero vienen los estados, pues los impuestos que se deban, después vienen los empleados, pero después viene la gente que tiene deuda. Ya solamente al final de toda la cadena es que van los accionistas. Primero pagan en general las empresas el bono que dividendos. Entonces, por eso es que uno dice, pues yo estoy asumiendo un riesgo adicional, por tanto requiero un valor adicional. Por otra parte, hombre, es que yo no estoy invirtiendo en Estados Unidos, no estoy invirtiendo en Suiza, en Alemania, estoy invirtiendo en otro país. Nosotros utilizamos a Colombia. No es lo mismo invertir en Colombia que invertir en otro país. Entonces, puede ser que la prima de riesgo por invertir en Colombia sea más alta. Claro, si Colombia fuera un país, la maravilla, mucho mejor que Estados Unidos, pues uno diría, esta prima es negativa porque estoy incurriendo en un menor riesgo. Pero eso normalmente no pasa. Además, necesito ponerle a esto una prima cambiaria. ¿Por qué? Porque si yo soy un inversionista que puede meter esa plata en dólares, pero estoy invirtiendo en pesos, tengo un riesgo de cambio. Tengo un riesgo de que se me devalúe toda la platica de la noche a la mañana simplemente porque las cosas pasan, porque se cayó el petróleo, entonces ya el peso no vale ni nada, entonces se me fue toda la plata. Necesito pedir una prima de riesgo por eso. Y por último, que esto sí lo usan bastante en Rosenbaum y Pearl, hay una prima por tamaño. No es lo mismo invertir en una empresa chiquita que invertir en una empresa muy grande. Entonces, si ustedes ven, acá lo que está intentando decir este costo del capital propio es, hombre, yo estoy incurriendo en muchos riesgos, en demasiados, por volverme accionista de una empresa. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Intentar cubrir el costo de cada uno de esos riesgos. ¿Qué es lo que me cuesta cubrirme a mí de cada uno de estos riesgos? Del riesgo accionario,
del riesgo de un país, del riesgo cambiario, del riesgo por tamaño. ¿Cuál es el valor de eso, de ese riesgo? Apenas lo tenga calculado, yo puedo llegar y decir, hombre, esto es lo que yo voy a exigirle a usted. Y miren que esto es un criterio de decisión incluso. Si ustedes se pusieran a echar calculadora y ustedes dicen, oiga, sí, como que está bueno meterse en este negocio. Uy, pero es que si yo me meto directamente como accionista, me está pidiendo que le exija el 20%, por decir algo. Hmm, Pero esta gente históricamente me ha dado máximo de rentabilidad el 7%. Yo como que por ahí no voy. Entonces viene a ser un criterio de decisión. O incluso, si ustedes están gerenciando una compañía y entonces dicen, listo, vamos a sacar un nuevo producto, vamos a meterle la ficha a eso, pero resulta que no está dándole el retorno esperado porque ustedes están metiendo solamente capital de los accionistas y dicen, como que no va a darnos con los números, por más de que le metamos chancleta, esto no va a dar, pues entonces ustedes dicen, prefiero no hacer el proyecto. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? ¿Vamos claro? ¿Vamos entendiendo más o menos hacia dónde va esto? Dime, Juan David. Hola, sí, yo tengo dos preguntas. La Dime. primera es, digamos, qué tan, digamos, endógeno pueden ser estas diferentes primas de riesgo, teniendo en cuenta que, pues, es de esperarse que, digamos, que la prima o sea, que estos riesgos estén muy correlacionados entre sí, ¿no? Por Y segundo, ejemplo, pues, o sea, por ejemplo, si no estoy mal, el beta mide como que tanta exposición tiene pues la empresa al riesgo de mercado, ¿no? sí. Entonces, pues mi tamaño, eso me afecta mucho en saber qué tanto estoy expuesto al riesgo de mercado. Ujú. ¿Por qué no podría modelar el, la, la prima por tamaño dentro del beta? O sea, ¿por qué separarlo? Y por qué, Ok. digamos, No, en ese perfecto. sentido, perdón, porque No, no, digamos en no. ese sentido Es una gran pregunta. No, no es una poner gran más pregunta. riesgo? Sí. No, es una muy buena pregunta. Acá lo puse porque esto a veces es un poco un tema de la praxis. Usted lo dijo muy bien. El beta me dice cuál es mi exposición al riesgo de mercado. Pero, ¿y qué pasa si tengo una empresa que no cotiza en bolsa? Si yo tengo una empresa que no cotiza en bolsa, empieza a ser complicado calcular este beta porque no tengo contra qué compararlo. Si es una empresa de capital privado, pues hombre, ¿cómo lo hago? Entonces ahí empieza la gente a torcer un poquito la teoría, y cuando digo un poquito es mucho, y empiezan a decir, listo, si yo tengo, por ejemplo, una empresa grande en Colombia que no cotiza en bolsa, creo que supongamos Rimax, la de las sillas no cotiza en Colombina, bolsa. ¿Ah? Alpina. Alpina, listo, gracias. Alpina no cotiza en bolsa, pero entonces uno dice, listo, quisiera calcular ese costo de oportunidad. Entonces uno dice, bueno, en la práctica, ¿qué hago? Bueno, y busquémonos un beta del sector lechero, tal vez a nivel latinoamericano, si no hay en Colombia más empresas lecheras que hagan eso. Y entonces uno empieza a intentar calcular ese beta y después uno dice, listo. Ahora, ¿Alpina es una empresa grande o chiquita? No, pues Alpina es gigantesca, póngale a esto un beta, una prima por tamaño de cero, esa gente es suficientemente grande. Pero si fuera más bien una empresa, si usted está en una empresa, en una banca de inversión boutique, y lo que empiezan a buscar es no a clientes gigantescos como Alpina, sino un cliente mediano, una gente que vende una cantidad de quesos increíbles en el norte de Colombia, en la costa Caribe, y le piden eso, le piden que haga una valoración de la empresa para poder venderla o para poder pedir un crédito sindicado, no sé, alguna cosa extraña. Entonces usted dice, bueno, pues ahí tal vez sí le tengo que meter una prima por tamaño, porque no son Alpina, pero pues tampoco son tan chiquitos, entonces ahí sí, vamos se la metiendo. Entonces sí es una muy buena pregunta, porque eso ya empieza a ser es más un tema de, bueno, ¿cómo vamos a modelar algo que a veces no tengo el dato? Entonces me toca empezar a manejarlo por ahí. Pero muy buena pregunta. Y qué pena. Y en ese sentido, ¿cómo se ponderan esas primas de riesgo? ¿Cómo Ahorita se... vamos a ir por cada una. Ahorita vamos
mirar cada una de las primas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces empecemos. La tasa libre de riesgo. ¿Qué es lo que normalmente usamos para medir la tasa libre de riesgo? Lo que utilizamos es el yield de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años. Esa es la praxis normal. ¿Por qué? Eso ya empieza a ser un tema histórico y de que la gente lo hace así, que es una dinámica de mercado. Alguna vez alguien me dijo, bueno, ¿y por qué no utilizamos un bono alemán o el bono suizo, que esa gente tiene incluso tal vez mejor calificación que el gobierno de los Estados Unidos? Y la gente dice, hombre, pues sí, pero es que no es un papel tan líquido. El bono de los tesoros de los Estados Unidos es una cosa supremamente líquida. Es una cosa que si uno quiere vender, se vende facilito, eso no hay trabas, eso siempre hay alguien dispuesto a comprarlo, eso no hay que esperar, eso que uno medio está diciendo lo quiero vender y ya alguien se lo está comprando. Los otros bonos pueden tardar un poco más, pueden tener otra serie de cosas, también hay unos temas legales, entonces empieza a ser complejo, pero entonces eso es lo que en general se usa. Eso es lo que en general se usa. Además es una cosa interesante de estudiar porque es una tasa que generalmente se ve afectada directamente por la política de la Fed. Ustedes ven que la Fed sube o baja tasas y generalmente ese yield del bono del tesoro a los 10 años se pega en algún momento. Repasemos el beta que ustedes ya lo vieron en la clase pasada con el modelo CAPM, pero repasémoslo. ¿Cuál es la idea? Yo lo que quiero calcular es cuál es la exposición, como dijo Juan David, del riesgo de mercado de mi empresa. ¿Qué es lo que yo hago? Voy a coger una serie de retornos de la empresa y voy a coger una serie de retornos del mercado y voy a correr una regresión. Y ese beta es lo que es. Si el beta es mayor a 1, significa que ante un movimiento del mercado, los retornos de mi empresa sobre reaccionan. Si el beta es menor a 1, significan que reaccionan menos que el mercado. Y si es negativo, lo que implica es que va en contravía del mercado. Esa es la idea. Y uno acá puede empezar a ser muy econometrista y muy fino, pero uno empieza a decir, bueno, en general esto debería ser una regresión bien hecha, en general. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, una empresa en particular no debería afectar el mercado. No debería. O sea, que se mueva la acción de Apple no significa que todo el mercado accionario estadounidense se mueva. Entonces no tenemos causalidad reversa. Pero entonces uno empieza a decir, bueno, ¿y qué hay de las variables omitidas? Eso vamos a verlo más adelante con José, que hay otras cosas que uno le puede añadir a esto. Pero en general uno debería decir, ese riesgo, esa exposición de mercado, solamente me interesaría calcularla es por la exposición al mercado accionario. Y además piensen en otra cosa. También este beta tiene una interpretación importante y es ¿qué tanto riesgo le estoy añadiendo a un portafolio perfectamente diversificado? Si yo tengo un inversionista global y le digo, bueno, si usted compra una fracción de una acción de esta compañía en particular, el riesgo de su portafolio va a crecer en tanto. Esa también es la idea del beta. ¿Qué tanto riesgo le estoy metiendo a un portafolio? No quiero detenerme mucho en esto, que era la segunda parte del Equity Risk Premium, que era esta partecita aquí, el ERP, porque eso lo van a ver más adelante con José. Pero en últimas lo que nos quiere decir esto es, hombre, ¿cuál es el retorno que yo debería pedir por meterme en acciones en vez de bonos? Y piensan que cuando yo digo acciones me refiero al mercado accionario como un todo, como si yo estuviera invirtiendo en esto, en este RM de aquí, en el retorno de este mercado accionario. Por eso es que después calculamos por el beta, porque uno dice, listo, si yo me metiera en el mercado, el beta sería 1, entonces pues no hay problema. Pero sí debe haber un riesgo por meterse en acciones, porque yo diga, voy a meter la plata en un índice accionario que me replique el mercado. ¿Cuál es ese riesgo? Eso lo van a ver con José. Pero en últimas, eso en general se puede calcular de muchas formas. Una
forma práctica de hacerlo es mirar el retorno histórico del mercado y a ese retorno histórico restarle el retorno histórico de los bonos. Y con eso uno tiene una estimación a ojo de buen cubero de cuál debería ser ese riesgo, cuál debería ser esa prima. Ahora vienen cosas más complejas. La prima de riesgo por país. Creo que alguien había levantado la mano. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Es más chévere invertir en acciones en Colombia, en Alemania, en Suiza, en Singapur, en Estados Unidos? La pregunta viene de aquí. Esta es una metodología que usa Damodaran y lo que nos dice es lo siguiente, hombre, para calcular el riesgo de un país no es tan difícil, pero vamos a ir paso a paso. Primero, necesita decirme cuál es el spread del riesgo soberano de su país. Entonces, acá uno tiene a Colombia y Estados Unidos. Y uno dice, bueno, ¿y cómo voy a medir ese riesgo de default? Hombre, use los credit default swaps. ¿Cuánto está dispuesto el mercado a pagar para cubrirse o para cubrirlo usted del riesgo de que un país entre en default? En este caso, Colombia versus Estados Unidos. Pero bueno, eso no nos dice exactamente cuál es el riesgo de invertir en un país. Eso solamente me está diciendo es cuál es el riesgo de invertir en bonos del gobierno de ese país. Y entonces acá Damodaran hace el siguiente ajuste. La volatilidad relativa del retorno de las acciones contra la volatilidad del retorno de los bonos de ese país. ¿Por qué? Porque de alguna forma está haciendo otra vez este ajuste de decir, bueno, no solamente voy a ver cuál es como ese spread en el default, sino que también tengo que ver normalmente qué tan volátiles son las acciones versus qué tan volátiles son los bonos. ¿Cuál es la idea detrás de eso? Imagínense que yo tengo un mercado de acciones que es un yoyito, que eso sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero el, los retornos de los bonos de ese país son supremamente estables, que es una cosa que uno tiene mucha certeza. Si yo solamente utilizara el default, el spread del default, uno podría engañarse, porque uno dice, bueno, no debería ser un spread tan alto que yo no sé qué, pero si las acciones se mueven demasiado, lo que va a implicar es, fue pucha, sí, voy a necesitar una prima adicional, porque si yo meto plata ahí, lo que puede pasar es que de un momento a otro pierdo un montón y me toca irme de ahí. Entonces, por eso necesito medir esa volatilidad relativa. Acá viene ahora la prima cambiaria. Acá es un tema que uno podría empezar a decir, bueno, está supremamente relacionado, el riesgo de la tasa de cambio va a estar muy relacionado con el riesgo del país. Y uno dice, hombre, pues sí debería estarlo. Si uno mira modelos macro de largo plazo, uno dice, bueno, la tasa de cambio va a depender de cuánto crezca el producto, la productividad, diferencial de tasas de interés y de otro montón de cosas. Entonces yo debería decir, el riesgo de un país y el riesgo de la tasa de cambio deberían ir de la mano. Pero aquí estamos haciéndolo un poquito distinto. Acá estamos usando algo que es la teoría de la paridad de tasas de interés. Y lo que uno va a decir es, no me importa realmente cuál es el riesgo de que mañana se devalúe el peso. Yo no le voy a poner un valor a ese riesgo de que se me devalúe el peso. Lo que yo voy a decir es una cosa más inteligente. Voy a cubrir mi riesgo. Voy a preguntarle al mercado, señor mercado, ¿cuánto es lo que usted está dispuesto a que yo le pague para que usted me deje esa tasa de cambio fija? Y eso es lo que uno debería hacer. Entonces, hay muchos instrumentos para hacer esto como los forward, los futuros, o que uno puede hacer también lo que uno puede hacer de forma más sofisticada, que es hacer dos swaps, uno que tenga una pata fija, peso, ¿cómo era? Que tenga una parte variable entre el peso y el dólar y que otro tenga la parte fija entre dólar y tasa de interés. Entonces, la idea va a ser en poca forma la siguiente, es ¿cuánto me va a cobrar a mí el mercado por cubrir mi riesgo cambiario? Si a mí me dicen, hombre, el mercado está diciendo que a 5 meses
estamos viendo que puede haber una devaluación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mercado? El mercado va a decir, yo le voy a poner a usted una prima de riesgo positiva por mantener su tasa de cambio fija. Si vieran una revaluación, deberían ponerme una prima negativa. Pero en últimas es eso. ¿Cuánto está dispuesto el mercado a que yo le pague para quitarme ese riesgo de encima? Esa es la pregunta del millón. Y la prima por tamaño que tanto le preocupó a Juan David, viene a ser una cosa muy artesanal. Eso ahí sí se los digo, eso viene a ser artesanal y dependiendo de lo que uno necesite hacer en un trabajo, a veces le va a decir a uno el jefe, pues hombre, póngale más o póngale menos. Porque eso empieza a ser también incluso una variable de ajuste, de que uno dice, listo, ¿cuál creo que es el retorno que debería exigir un accionista a esta empresa? No, que me está dando 25%. Uy, hombre, está como alto. Bueno, bajémosle un poquito a la prima por tamaño a ver qué tanto me da. Ah, bueno, ya me da algo más decente. O no, está muy bajito, subámosle un poco porque tal vez sí es mucho más riesgoso. Acá empieza a haber un tema de teoría y de praxis que tienen que empezar a conjugarse. Y miren ahora que les muestro rápidamente cuál fue nuestro último cálculo en Corfi, realmente mío, sobre el costo del capital propio, la rentabilidad del capital propio. ¿Logran ver o intento agrandar un poquitico la pantalla? Voy a agrandarla un poquitico de todos modos. Entonces miren cómo se ha movido esta rentabilidad. Esta azul oscura es la rentabilidad en pesos colombianos. Esta en azulito de aquí es la rentabilidad en dólares. Y esto aquí es un bono de largo plazo del gobierno colombiano. La diferencia entre esta curva y esta curva, ¿cuál puede ser? ¿Quién me quiere decir? Daniel, una pregunta. Dime, Antes de tu pregunta, ¿es la rentabilidad del capital? ¿De cuál capital? propio. ¿De quién? ¿De qué empresas? Ah, listo. Ahorita vamos un poco a eso, pero gracias por hacerme caer en cuenta, José. Entonces, esto que nosotros calculamos aquí es la rentabilidad que debería tener una empresa con prima de tamaño cero, o sea, una empresa grande, y con beta igual a 1. Es como si uno dijera, ¿cuál debería ser la rentabilidad exigida que yo le debería pedir al Colcap, por decir alguna cosa, por el mercado colombiano, el mercado de acciones colombiano, o aquella empresa que tenga un beta igual a 1. Pero entonces ahora sí, ¿quién me quiere decir cuál puede ser la diferencia entre esta curvita y esta curvita? La prima cambiaria. Perfecto, la prima cambiaria. Entonces miren cuál puede ser, que acá empezamos a conectar un poco finanzas y macro, el costo de tener una tasa de cambio variable. Si yo tuviera tasa de cambio fija, esta curva azul no existiría, se iría. Pero entonces el costo de tener una prima, de tener una tasa de cambio variable flotante, ¿es cuál? La diferencia entre estos dos spreads. Y miren de cuánto puede ser. Eso más o menos está en 400, digamos que 420 básicos. Eso es un montón de plata. Eso es un montón de plata. Miren que un bono colombiano de largo plazo está rindiendo en ese momento, que estos son cálculos a 25 de diciembre de 2020, o sea, esto fue a cierre del año pasado. Esto fue al final del año pasado que hice el último cálculo. Miren que la diferencia porque tenemos tasa de cambio flotante y no intervenimos en general el mercado cambiario, es casi lo mismo que la rentabilidad de un bono colombiano a largo plazo. Eso es lo que estamos sacrificando por tener un amortiguador de choques macroeconómicos. Que la rentabilidad que le exigimos a las empresas colombianas en pesos sea mucho más alta. Y miren esto tan curioso. ¿Qué creen que fue este piquito de acá? ¿Y cuándo fue ese pico? Aún más importante.
La crisis financiera global, ¿Cuál crisis financiera, Juan Pablo? la de 2008. No, esa no fue la crisis ¿Será? financiera 2008. En el 2015-16, cuando se fue al piso el petróleo, de pronto. No, tampoco. El impacto del COVID en marzo. El impacto del COVID en marzo. Perfecto, Héctor. Esto que ustedes ven aquí, todo esto fue cuando se nos despelotó el COVID ahí en la segunda semana de marzo. Fue esto. Y miren que aquí estamos en 2016. Cuando esta prima estaba por ahí en 2016, en algún momento sí llegó a ser bastante alta. En 2015 también estuvo bien alta. Pero acá de los picos locales máximos, este con 19%. Imagínense eso. 19% efectivo anual tendría que yo solicitarle al Colcap en pesos para invertir en él. Si yo fuera un inversionista estadounidense y quisiera invertir en Colombia, debería decirle, yo para meterme en una empresa colombiana con beta igual a 1, debería exigirle por lo menos el 19% en ese momento. Dime, Gabriela. Que no prende el micrófono. Porque, o sea, no se ve que se haya abierto mucho el gap entre el retorno en COP y en dólares. O sea, sí se ve que todo subió, pero en medio de todo, pues subieron los retornos de todo. No se subió mucho, o pues no sé si solo no se ve muy bien en ese gráfico, la, la prima solo cambiaria, o sí. O sea, fue Sí, mucho el esa cambio. prima No, cambiaria, debía haberles traído un gráfico de cada uno, ahorita lo pienso y es como, qué embarrada. Después se los cuelgo en el SICUA. Pero el cuento es que esto acá hubo unos cambios bien salvajes, pero muy salvajes de acuerdo con nuestra metodología al menos. Sobre todo porque piensen una cosa. Acuérdense que vamos a volvernos un segundito. Opa, demasiado poquito, 150, perfecto. Acá. Miren que parte de lo que estábamos diciendo es que aquí hay una prima que es por la tasa de cambio, digo la tasa de cambio, la tasa libre de riesgo. Y yo les dije que esa tasa libre de riesgo, que es el bono a 10 años del Tesoro, está muy influenciada por la política monetaria de la Fed. ¿Qué pasó durante la crisis del COVID? bajaron las tasas muchísimo, a cero casi, ¿no? A cero. Casi que a cero. La rentabilidad de uno de estos papeles a 10 años, en algún momento, si no me falla la cabeza, estuvo entre 0.4% y 0.8%. Eso casi que uno dice, hombre, métamelo en una cuenta de ahorros porque me está dando casi que lo mismo. Es una cosa supremamente bajita. Entonces piensa que a pesar de este crecimiento, ahí se empezó a crecer eso. Por otro lado, acá tenemos esta prima de riesgo país. ¿Qué le pasó al riesgo de default de Colombia? Lo tienes apagado, Gabriela. Pues se subió, ¿no? ¿Por qué crees que se subió? Y mira, no solamente es que se suba, es que se suba relativo al de los Estados Unidos. Los Estados Unidos también tuvo COVID, pero ¿qué pasó ahí? Nosotros, ¿qué discusión estamos teniendo justo ahorita en el país? ¿Qué es lo que está próximo a pasar? ¿Vacunas? No, vacunas no, La ¿Impuestos? otra vacuna. impuestos. Ay, José, qué polémico. Sí, impuestos. Entonces, ¿qué es lo que empezaron? ¿Qué problema teníamos el año pasado? El año pasado nos estaba empezando a decir las calificadoras, parce, yo como que no le veo mucho futuro a esa estabilidad macro de ustedes. Eso está como que complicado. Eso como que no se me ve muy bien ahí. Yo creo que lo va a tener que bajar la calificación. ¿Qué implicaría que nosotros nos bajen la calificación? Que este riesgo de default por el valor de los credit default swaps debería empezar a irse al alza. Y también piensa en lo siguiente, ¿qué le pasó a las acciones en Colombia y a los bonos en Colombia el año pasado? ¿Cómo estuvo esa volatilidad? ¿Qué tanto se movió ese mercado accionario y ese mercado de bonos?
Las acciones, si ustedes estaban cotizando en fondo de pensiones, déjenme decirles que si ustedes empezaron a cotizar en enero del año pasado, de 2020, grave, porque esa cascada estuvo dura. Si ustedes empezaron a cotizar por ahí en abril, estuvo medio bien, porque el mercado le pegó duro, 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 duro. Y los bonos también tuvieron una valorizada muy, muy importante en algún momento cuando la Junta del Banco de la República, ¿qué hizo? Bajar tasas a lo que marca. Entonces, todo esto contribuye a la volatilidad, a la incertidumbre sobre cómo va a moverse todo esto. Y la prima cambiaria, lo que tú decías, ¿qué pasó ahí? En algún momento sí se nos creció, y se nos creció feo. ¿Por qué? Pues acuérdense que en algún momento, en marzo, llegamos a más allá de 4.000 pesos. Y ahorita estamos otra vez un poco por debajo de eso. Pero miren que también aquí hay, entre comillas, una trampa. Pues esperen un segundito y ya. Metámosle otro poquito. Uy, no, demasiado. Ya. Recuerden que esto es en teoría un cálculo de largo plazo. A largo plazo yo debería estar exigiendo eso. Pero entonces miren que incluso aunque sea un cálculo de largo plazo, que yo esté calculando cuál es la prima cambiaria a 10 años, esto de todos modos se mueve un montón. Se mueve bastante. Y miren que este numerito es una cosa relativamente grande, 12%. Yo tengo que exigirle a una empresa grande en Colombia que me rente 12.7% efectivo anual a finales de año para que yo decida entrar en ese proyecto, en el proyecto de me voy a volver accionista de tal empresa. Acá no logré poner este número, pero sí, aquí la diferencia entre este punto y este punto sí fue bastante alta por culpa de la prima cambiaria. Y miren qué fue lo que le pasó también a los bonos colombianos. Miren que todos de alguna forma siguen el mismo patrón. Entonces acá volvemos un poco a lo que hablamos antes y fue que todos estos riesgos de alguna forma sí están correlacionados. Sí lo están. No es que sea simplemente una cosa estática y puesta, sino que también es algo que nos está impactando día a día las decisiones del gobierno y las decisiones de política monetaria del Banco de la República, sea a través de tasa de cambio, sea a través de prima de riesgo país, etcétera. Y ahora vamos a pasar, quiero mostrarles cómo es el cálculo un poquitico más al detalle. Hice lo mejor que pude para poner esto en tabla, pero digamos que me la tiene montada el LaTeX. Entonces me toca con un poquito de maña aquí. Estos son datos otra vez a diciembre 25. Miren en cuánto estaba la tasa libre de riesgo. 0.93% efectivo anual. O sea, si yo estuviera invirtiéndome en la tasa más libre de riesgo, me deberían estar dando al año un rendimiento del 0.93%. Eso no es mucho. Ah, bueno, acá también tienen la fuente de cuál es el ticker que uso para calcular eso. Esta prima de riesgo de mercado de Estados Unidos, como les dije, es una prima histórica que se basa en el cálculo de Damodaran. Pero en últimas lo que dice es eso. Si yo me pusiera a invertir en acciones en Estados Unidos versus en bonos en Estados Unidos, históricamente lo que yo debería estar pidiendo es un retorno del 4.78% efectivo anual. O sea, piensen que alguien que está invirtiendo en Estados Unidos tendría un riesgo, digo, un costo de su capital propio cercano al 5.7%. No, mentira, 5.8% exactico. Mientras que nosotros estamos pidiendo algo cercano al 12%. Dime, Juan Felipe. Sí, Daniel, qué pena. ¿Esas tasas son nominales o esas tasas son reales? No, todo es nominal.
O sea que la tasa libre de riesgo es negativa a 10 años en este momento en Estados Unidos, porque la inflación está sobre el 1%, está como en 1,5, ¿cierto? No sé, como en Sí, 1,2. sí, están por ahí en 1,5, 1,2. Entonces, mire, esa tasa de interés real sería negativa. Imagínese eso. Y mire una cosa curiosa, y es que acá muchas de estas tasas en el mundo financiero, todo el mundo en general habla es de tasas en nominal, no generalmente las hablan en real, a veces se les olvida ese pedacito. Y usted tocó un punto importante. Miren que acá yo estoy utilizando es el papel a 10 años, pero no el papel a 10 años indexado a la inflación. Es como si en Estados Unidos no tuvieran en cuenta a veces ese riesgo. Si ustedes miran la historia financiera, en general, esa partecita de los bonos indexados a la inflación viene muy, muy, muy tarde. Es como si la gente nunca le hubiera preocupado ese riesgo como tal en Estados Unidos. Empieza a ser muy tardío cuando se empiezan a introducir esos bonos. Entonces ahí miren que también viene otra pregunta para ustedes, para todos los que están también empezando a hacer tesis y demás. ¿Por qué no se inunda el mercado de capitales colombiano? Yo les acabo de decir que en Estados Unidos, si alguien tiene lo que debería exigir para meterse en Estados Unidos a una empresa, ¿es cuánto? Más o menos como 5,8% efectivo anual. Para Colombia, 12,72. ¿Por qué si hay un diferencial de casi 700 puntos básicos? Porque nadie se mete. ¿Por qué no está inundado el mercado de capitales colombiano? Ojo que ahí también está la respuesta en todo lo que les he dicho, pero también es para que vayan empezando a pensar cuál es el problema con la movilidad de capitales entre países y por qué a veces esa vaina no se mueve tanto como uno esperaría. Miren cuál es la prima de riesgo de país de Colombia. 2,75. No parece tan alta. Miren cuál es el riesgo soberano. Ese spread entre lo que de los credit default swaps entre Colombia y Estados Unidos. Miren que no es tan alto. ¿Alguien sabe más o menos en cuánto está el credit default swap de Argentina? ¿Alguien tiene más o menos ese cálculo por ahí? Que yo lo busqué ayer y no lo encontré para traer ese dato. Póngale que eso está mucho más allá del 10%, si no estoy mal. Póngale la firma, que eso está bien, bien alto. Perdón, miren que no está siendo tan alto ese riesgo aquí en Colombia al menos. Ojo, miren también esto. Ese credit default swap de los Estados Unidos es positivo, 0,12%. O sea, hay alguien que sí se está cubriendo por el riesgo de que Biden o Trump o el que sea decida no pagar. Hay alguien que está ahí cubriéndose por ese riesgo. Y miren esto que es interesante. El ajuste por riesgo accionario es de 2, cercano a 2. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Que históricamente el retorno de las acciones en Colombia es aproximadamente el doble que el retorno, que la volatilidad del retorno de los bonos. O sea, casi que 2 veces estamos teniendo volatilidad en acciones que volatilidad en bonos. Y esto termina siendo curioso porque estos bonos que intentamos nosotros calcular no son bonos cualesquiera, son bonos que vienen de unos índices de retorno total emitidos en dólares en Estados Unidos. Hago paréntesis un momentico porque eso no necesariamente es trivial. El retorno de un bono no es solamente la tasa de interés, es todo lo que implica el bono. Ustedes lo tienen ahí en el libro de Cochrane, que lo explica con más detalle, pero los bonos no son simplemente cuánto me queda de la tasa de interés. También puede ser que alguien diga, bueno, voy a revender el bono cuando se valorice. ¿Quién me dice cuándo se valoriza un bono en el mercado secundario? Cuando baja la tasa, ¿Por qué? porque tiene un valor como un face value total, entonces si baja la tasa, pues tiene que subir el precio. No sé cómo más decirlo. Sí, ¿no? Así está perfecto. Entonces, ahí también hay un tema
de cuánto retorno tendría yo si llego a vender el bono o a reinvertir incluso los cupones del bono. Ahí también está eso incluido. Entonces, miren lo que yo les decía. Si yo sumo todos estos riesgos, como aquí está en la formulita, la rentabilidad en dólares de lo que yo debería esperar por invertir en Colombia es del 8.5% efectivo anual. Y miren en cuánto está la prima cambiaria, en 3.84%. Eso lo calculé con una curva forward. Entonces, ¿qué es lo que yo estaría diciendo con ese 3.84%? Que si existiera en el mercado, porque lastimosamente eso no existe y simplemente es una extrapolación, si yo tuviera que decirle al mercado, yo quiero mantener mi tasa de cambio fija a 10 años, ¿cuánto sería la prima que usted me estaría cobrando por eso? 3.84%. Es como si uno dijera, de alguna forma, implícitamente el mercado está apostando en ese momento, el 25 de diciembre de 2020, que el mercado a 10 años, o sea, que la tasa de cambio a 10 años se va a devaluar 3.84%. No parece mucho, ¿cierto? Sobre todo en un país como Colombia, donde la tasa de cambio es un electrocardiograma de esos bien bravos. Entonces ahí empieza también eso a afectar. Ahora que ya vimos esto, quiero mostrarles otra aplicación práctica del CAPM, pero ya puesta con modelos de valoración real. No solamente aquí un poquitico la teoría de cómo es que nosotros nos pusimos a calcular eso. Y les voy a mostrar lo que se llama el modelo de ingreso residual. Y ese es un caso particular que se usa en vez del modelo de flujos descontados, que ese que vimos al principio, que es ponga futuro los flujos libres de caja y descuéntelo con el WACC. ¿Por qué es chévere ese modelo? Por dos razones. Uno, sirve para valorar empresas o proyectos que no paguen dividendos de una forma estable, que ese es el modelo de Gordon, que eso le encanta a muchos financieros, porque es una cosa bastante sencilla, entre comillas, de calcular y no requiere hacer demasiadas proyecciones a futuro. Y porque no genera flujos, porque no necesita que la empresa genere flujos de caja positivos. Acá una preguntita también. Bueno, antes de eso, Juan David, dime. Sí, profe, yo antes de que empezara con el otro ejemplo le quería preguntar que Adelante. si digamos que el ejemplo anterior estaba pensado para un agente representativo de la economía que tuviera cierto número de capital propio para invertir. O No, sea, el no número necesariamente es cierto monto de capital propio, pero sí hay de cierta forma una trampa y es que debería ser un inversionista que tenga acceso al mercado internacional. a eso iba la otra pregunta, porque, o la otra forma de preguntar lo que yo quería saber era si el agente digamos, del ejemplo anterior pudiera tener acceso, digamos, a un portafolio como, pues, como el Colcap. Sí, no, pues ahí sí, digamos, otra vez, de alguna forma esto es lo que yo diría, si yo tuviera acceso al mercado mundial, eso es lo que yo debería exigir como rentabilidad. Ahora, ¿cuál es un poco aquí el truco? Si yo no tengo acceso a otro mercado, y si quiere volvámonos un segundito a la ecuación más básica, parémonos aquí un momento. Supongamos que no existe otro mercado sino el colombiano, que de la noche a la mañana al presidente Duque le da por decir somos autarquía financiera y acá no me entra ni me sale nada. Además de que esto se nos vuelve un chicharrón. Supongamos por un instante que, pues, que no hay mayores problemas ni demás. Entonces, parémonos desde su punto de vista. ¿Se debería mantener la prima por tasa cambiaria? Sí, no, No, se nos va. La prima por riesgo país, tampoco. También se va. se me va. Chao, papá. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría la tasa libre de riesgo, este RF, y el Equity Risk Premium. Pero tendría que recalcularlos a la colombiana.
Entonces, ¿qué tomaría como tasa libre de riesgo? Pues hombre, tendría que tomar el papel más seguro colombiano de largo plazo y que sea el más líquido. Y eso debería asemejarse a la tasa libre de riesgo que yo estoy intentando tomar. Y tendría que hacer todo un recálculo de esa prima, de esa prima de riesgo de las acciones, de la prima de riesgo accionaria. Entonces debería empezar a decir, listo, ¿cuál ha sido el retorno histórico de las acciones colombianas versus el retorno histórico de los bonos colombianos? Y calcular ese diferencial. Ojo, ese es un modelo. Eso hay una literatura gigantesca de cómo se debería calcular de forma adecuada esa prima de riesgo accionaria, porque eso realmente no hay consenso. Hay unos que dicen, hombre, todo el mundo lo hace mal, porque si usted mira al pasado, eso está mal, porque esto es una cosa prospectiva. Usted debería calcular eso es en base a unas expectativas de los agentes racionales. Entonces usted no necesita incluir información pasada porque eso no necesariamente le va a decir nada. Usted lo que necesita es incluir información presente y futura para intentar estimar eso. Y eso es un chicharrón ahí que se matan entre todos por decir quién tiene la razón. Entonces, digamos que, y eso es otra cosa importante que les quería dejar más hacia el final, pero una vez se los digo y es, hombre, esta vaina es una variable aleatoria. Esto a la larga es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque esto es aleatorio, de alguna forma. Este beta, de alguna forma, en algunos casos uno puede decir, es aleatorio, si uno le cree un poquitico a Bloomberg, que eso es una regresión. Entonces ese beta es una estimación apenas, entonces uno podría decir, pues hombre, en un intervalo de 95% de confianza está entre esto y quién sabe cuánto va a dar, cuál es el parámetro real. Esa prima por tamaño, eso más depende del feeling del jefe que de uno. La prima cambiaria sí digamos que es un poco más estable porque viene a ser cuánto está, cuál es el costo de cubrirse, y eso es un costo que le está dando usted a una institución financiera. Entonces ahí digamos que eso es más estable. Lo mismo los credit default swaps. Pero bueno, también ahí empieza a ser un tema de, bueno, yo qué ventana de tiempo estoy tomando para calcular la volatilidad del retorno de las acciones, la volatilidad del retorno de los bonos, etcétera. Entonces digamos que este no es un cálculo universal, sino que empieza a ser un poquitico más ajustado a cada quien. Ahora sí, por favor, Gabriela, que tú también tenías la mano levantada. Sí, yo iba a hacer una pregunta, pero creo que ya la medio respondiste, entonces. ¿Cuál era? No, pues para saber. No, era de liquidez, en donde entra la liquidez. O sea, la liquidez puede afectar mucho la medida de riesgo. Entonces, ¿en dónde entraba esa medida de liquidez? ¿En qué parte del riesgo? Pero pues creo que está en un poquito de todo y tiene que ver con la liquidez de cada cosa específica. Entonces, creo que no tiene nada que ver. Eso puede estar ahí también. Pero mira que hay cosas curiosas. Pensemos en una acción, acá no me quiero meter, pero solamente la voy a utilizar de ejemplo. Acá hago disclosure, esto no significa que esto es una recomendación financiera, ni acá estoy dando consejos de inversión, ni estoy intentando irme en contra de una empresa, esto solamente es un ejemplo explicativo. Supongamos la acción de RCN Televisión. Esa vaina, ¿cada cuánto se negocia? No, pues nunca. Digamos casi nunca para estar más tranquilos ante posibles demandas legales, pero digamos que casi nunca se negocia. Si yo hiciera una regresión del mercado contra la acción de RCN, ¿cuál sería tu prior de cuánto debería ser ese beta? ¿Cuál sería mi qué? El beta. O sea, si tú dices, tengo en la parte izquierda los retornos de la acción de RCN Televisión y en la parte derecha tengo los retornos del Colcap y corro la regresión por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cuál debería ser el beta? Creo que va a ser bien bajito, ¿no? Bien bajito, ¿cuánto? Pues casi cero, porque no se Exacto, negocia no, nunca. exacto. Casi nunca. Casi nunca. Entonces, ahí uno dice, no, pues, entonces uno qué diría? Si uno dice, listo, voy a calcular el costo, el costo del capital propio de RCN y le digo, listo, ¿este beta cuánto es? Pues cero. Hombre, pues me quitó toda esta parte de aquí y me eliminó un montón de cosas de por medio. Buenísimo, hombre, reduje el costo del capital propio. Estoy haciendo que los recursos financieros de RCN sean más baratos.
la chimba. Pero es lo que tú dices. Hombre, es que hay un riesgo de liquidez ahí. Nadie quiere negociar esa acción. Entonces toca utilizar otra serie de herramientas para calcular ese beta, dado que hay poca liquidez de esa acción. Entonces ahí uno eventualmente le tendría que meter una prima a ese beta. Pero lo lindo de esta fórmula de alguna forma es eso. Y es, si usted tiene una compañía particular, digamos que es una compañía que hace electrodomésticos o lo que sea, y usted no está seguro de cuál es el beta porque no tiene datos, porque esa vaina no la encuentra, porque no está listada en bolsa, uno puede empezar a estimar vainas a partir, por ejemplo, de decir, listo, yo voy a coger, así sea una medida imperfecta, el beta del sector de ferreterías en América Latina, porque nos medio parecemos. Y si no hay en América Latina, pues hombre, vámonos para emergentes. Y listo, que es que si le tengo que meter una prima por liquidez, hombre, pues métasela también en ese beta. Y miren que este betica apalancado aquí me va a decir mucho de eso. Ojo, hago aquí una aclaración. Se dice beta apalancado porque este beta apalancado incluye la deuda. Cuando yo les hablaba de Modigliani y Miller, lo que me aumentaba cuando me aumenta la deuda es este betica de aquí. Eso es lo que empieza a subir cuando la deuda sube. Entonces, por eso, entre más endeudada sea una empresa, más le sube el costo del capital propio. Bueno, vamos a Daniel, terminar. el dato que faltaba. ¿Cuál? La prima de riesgo de Argentina está en 1.501 puntos básicos, es decir, 15%. Ay, sagrado rostro. ¿Ven? Sí, ven. Que viva la Argentina, en todo caso. Pero bueno. Bueno, vamos a modelar rápidamente el ingreso residual, que es un modelo muy chévere, porque es, entre comillas, sencillo. Yo lo que necesito es la utilidad neta, el capital patrimonial y el costo del equity. Y con eso puedo ver cuál es el valor de esa empresa. Antes de eso, ir rápidamente, para no generar confusiones y no perder mucho tiempo, recuerden que utilidad neta no es lo mismo que el flujo de caja libre de una empresa. La utilidad neta es la utilidad contable. A esa vaina yo le estoy metiendo los ingresos, los costos, las depreciaciones, las amortizaciones, los costos financieros, otros ingresos y otras pérdidas, cosa que no es operacional. Toda la vaina la estoy metiendo ahí, pero no estoy necesariamente viendo cuánto me entra y cuánto me sale en caja, en plática en efectivo. Yo puedo decir como empresa, yo le hice una venta a un cliente, pero si me paga en 3 meses, pues no tengo plática constante y sonante, lo que tengo es una cuenta por cobrar. Si yo estoy metiéndole un montón de costos por amortizaciones, entonces, pues hombre, pues sí, muy chévere la amortización y todo, pero es que eso no le está afectando la caja por ningún lado. Entonces es como para que tengamos eso presente. Pero que en un mundo ideal se parece y es casi que idéntico al modelo de ingresos residuales. Entonces, miren qué es lo interesante de esto. Yo puedo calcular el valor de una empresa diciendo, o de un proyecto, cuál es el valor en libros del patrimonio en T igual a 0, y de ahí en adelante, ¿yo qué es lo que hago? Voy a traer a valor presente neto el ingreso residual con tasa de descuento, ¿cuál? Mi costo del equity. Entonces, mire que esto supone una cosa chévere, pero a la vez un reto. Nosotros vimos arriba, hace 2 diapositivas, que esta vaina fluctúa, que esa vaina no es un numerito estático ahí para una empresa, sino que eso fluctúa. Entonces, el reto del analista viene a ser listo. ¿Cómo voy a estimar cuál va a ser a futuro el riesgo del país? ¿Cómo voy a estimar la prima cambiaria a futuro? ¿Cómo voy a estimar un montón de costos a futuro? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a usar series de tiempo y me voy a defender a muerte con series de tiempo? ¿Voy a utilizar expertise? ¿Qué es lo que voy a hacer para proyectar eso y defenderlo ante una junta directiva, ante un cliente, ante el que sea? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí esa es otra pregunta que viene para cada uno. Pero lo chévere es lo siguiente. Si esta suma infinita me da negativo, ¿qué es lo que significa?
Si esta suma infinita diera negativo, ¿ustedes le recomendarían a alguien invertir en esa empresa? Pues si ese es el valor presente y el valor presente es negativo comparado como con la tasa de interés de oportunidad, pues sería mejor invertir el dinero en la tasa de interés de oportunidad, que serían los bonos, y no invertir en la empresa, porque pues daría pérdidas. De alguna forma por ahí va. Pero mira que acá nosotros ya tenemos el costo de oportunidad, porque acá está siendo usted un accionista no apalancado. Usted no está pidiendo deuda para meterse en acciones. No es como esta gente que hizo locuras con GameStop, que pidió un montón de plata prestada y después metió en plata en GameStop y perdió todo. No, acá usted simplemente está utilizando su platica y le está metiendo. Pero usted tiene razón. Si esto me está dando negativo, lo que significa es que el valor real de la empresa está por debajo de su valor en libros. Entonces, si yo digo, bueno, esta gente tiene tanto patrimonio, pero lo que me demuestra el modelo es que eso vale menos, pues hombre, ahí no nos metamos. Pero si yo veo que esto me empieza a dar positivo y números atractivos, uno dice, puede ser que el rendimiento de esta empresa sea bueno a futuro, hombre, metámosle plata. Y miren que acá uno puede empezar a analizar cosas incluso siendo la contraparte, que le salen a uno con este modelo y uno dice, hombre, pero es que usted en serio cree que la utilidad neta le va a crecer tanto. Usted le está metiendo un crecimiento del 15%, eso nunca va a pasar. Y el costo del patrimonio que usted me le está metiendo, no, no se lo creo. Yo creo que su costo es mucho más alto. Y así empieza uno a analizar el valor de una empresa. ¿Cuál creo que va a ser el resumen de esto? Como el takeaway. Primero, el modelo CAPM nos permite estimar el riesgo adicional que se le añade a un portafolio diversificado. Si usted va a asesorar a alguien sobre cuál es el riesgo del portafolio, empiece por ahí mirando un poquitico cuál es ese beta, qué tanto riesgo le está metiendo una persona con un portafolio diversificado. Segundo, el CAPM nos sirve para calcular el costo de oportunidad del capital propio, de la rentabilidad que yo debería exigirle a una compañía por meter mi plática ahí. Tercero, esto se puede utilizar para calcular tasas de descuento, no solamente el CAE, sino el WACC de una empresa también. Y esto me sirve para valorar proyectos y empresas. Y miren, ahí yo les dejo para que echen cacumen, que echen cabeza, y es, ¿qué factores macro pueden reducir los costos financieros de las empresas en un país y aumentar su valor? ¿Qué puede hacer la política pública, la Hacienda, el Banco de la República, el que sea, para decir vamos a reducir el costo de las empresas y que esa vaina se valorice? Y aún más importante, ¿qué tipo de empresas nos importa a nosotros como sociedad que se valoricen y por qué? ¿Nos importa que se valoricen los pequeños, aquellos que tienen una prima por tamaño gigantesca y que necesitamos que les lleguen recursos rápido? ¿Necesitamos que más bien se valoricen las empresas que están en sectores estratégicos y que nos interesa que salgan adelante porque eso le puede traer más inversión en sectores estratégicos al país? ¿Nos importa que solamente sean las listadas en bolsa porque en eso están invertidas nuestras pensiones? Ahí está para que ustedes le echen cabeza. Y acá les dejo la bibliografía por si alguno quiere leer de eso. Pero entonces termino 4:46, me pasé un minutico, pero creo que se alcanzó. Entonces, si alguien tiene preguntas, acá también se está disponible. Uy, dejar de grabar. Uy, ¿cómo le quito la compartida a esta pantalla? Bueno, cuando José nos mate esto, entonces ahí sí se quitará la Muy pantalla bien. compartida. Bueno, señores, luego retomaremos, pero yo creo que fue muy interesante ver esta aplicación. Luego yo trataré de retomar como la parte más teórica y iremos entre las cosas que son más teóricas y más prácticas para que ustedes vayan viendo y traten de formarse una mejor idea de los fundamentos y los conceptos que están detrás de esta teoría. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Creo que estuvo muy, muy útil. No, gracias por el espacio. Feliz tarde. Saludos a todos.